PlayStation nos dejó horas de diversión en nuestras infancias, plagada de juegos con variedades de personajes, mapas y un infinito número de niveles y misiones. Es por eso que hoy me decidí volver al pasado y buscar un total de 10 juegos para el emulador PPS-CPP de diferentes tipos de rol de juegos, desde acción, aventura, disparos y más. Todo esto para que puedas disfrutar desde la comodidad de tu teléfono Android y sin requerir internet Wi-Fi. Yo soy Dagadroid, tu youtuber favorito de juegos para dispositivos móviles. Suscríbete para no perderte nada. Y ahora sí, comencemos con el video. Iniciamos la lista con un juegazo de disparos, Medalla de Honor Héroes 2, lanzado en el 2007 para la PlayStation portátil. Este título nos mete de lleno en uno de los escenarios más intensos que puede tener un videojuego, la Segunda Guerra Mundial. Pertenece a la legendaria saga Medalla de Honor, una de las pioneras en traer la guerra a las consolas de una forma cinematográfica y emocionante. Lo más sorprendente es que, a pesar de ser un juego portátil, ofrecía una experiencia digna de sobremesa. Desde el primer minuto se notaba el esfuerzo por llevar a la PSP a un nivel gráfico sobresaliente para su época, con escenarios llenos de detalles, ambientes bélicos muy bien logrados y una jugabilidad que se sentía cómoda, fluida y desafiante. El juego apostaba por misiones variadas en las que nunca caías en la monotonía. Cada una tenía un objetivo distinto que te mantenía enganchado, siempre con esa mezcla de acción frenética, sigilo y estrategia militar que caracterizó a la franquicia. Un clásico que demuestra cómo la PSP logró superar las expectativas de lo que podía ofrecer una consola portátil. Continuamos con un juego imperdible de carreras. Burnout Dominator fue lanzado en el 2007 para PlayStation 2 y PSP. Este título pertenece a la aclamada saga Burnout, una franquicia que revolucionó el género de las carreras arcade. Y si hay algo que define a este juego es la adrenalina pura. Aquí no se trata solo de llegar primero, sino de hacerlo de la manera más espectacular posible, arriesgando en cada curva, cada choque y cada derrape. Burnout Dominator recupera la esencia de lo que hizo grande a la saga, la mecánica del Burnout, esa sensación de velocidad extrema que obtenías al llenar tu barra de turbo y encadenar maniobras arriesgadas como derrapes imposibles, adelantamientos milimétricos y, por supuesto, los choques que quedaban grabados en la memoria. Ver cómo tu auto salía volando en cámara lenta tras un accidente era tan épico como adictivo. Lo interesante es que esta entrega decidió enfocarse más en lo clásico, eliminó el modo crash de otros juegos. A nivel técnico, el juego brillaba, los escenarios eran variados, las animaciones de los choques impresionaban y la sensación de vértigo estaba perfectamente lograda. Nuestro próximo juego es un clásico de la PSP, estoy hablando del Dante Inferno. Lanzado en el 2010 la PSP, este juego fue toda una sorpresa en su momento, porque se atrevió a llevar a los videojuegos una de las obras literarias más famosas y complejas, la Divina Comedia de Dante Alighieri, y lo hizo a su manera, con un enfoque cargado de acción, violencia y una ambientación oscura que atrapaba desde el primer instante. En Dante Inferno tomamos el control de un guerrero que desciende nada más y nada menos que al infierno, atravesando los 9 círculos, cada uno con sus propios horrores y castigos. Lo impresionante es cómo el juego logra que cada nivel se sienta distinto, desde los escenarios retorcidos y grotescos hasta los enemigos que parecían salidos directamente de una pesadilla. Dante Inferno es un título que quedó en la memoria por su valentía al adaptar un clásico literario en un videojuego de acción, pero sobre todo por ofrecer un viaje intenso, desafiante y visualmente impactante. Sin duda, una joya que demostraba hasta dónde podía llegar la PSP al llevar experiencias grandes al formato portátil. Seguimos con Resistance Retribution, que fue lanzado en 2009 exclusivamente para la PlayStation portátil. Este título expandió el universo de la saga Resistance, una de las franquicias de ciencia ficción más importantes de Sony en su momento. A diferencia de los títulos principales que salieron en PlayStation 3, esta entrega fue desarrollada desde cero para la PSP, y lo interesante es que no intentó ser una simple adaptación, fue un juego con identidad propia. En Resistance Retribution tomamos el control de James Grayson, un soldado que, después de una tragedia personal, se une a la resistencia europea en la lucha contra las temibles quimeras, esos alienígenas que combinan lo humano con lo monstruoso. La jugabilidad se adaptó perfectamente al portátil, en lugar del clásico control de disparos en primera persona. Aquí se pasó a una cámara en tercera persona, lo que hizo mucho más cómodo y dinámico el combate en PSP. Resistance Retribution demostró que la PSP podía ser el hogar de experiencias profundas y ambiciosas, sin necesidad de estar a la sombra de las consolas mayores. Es un título que combinó acción, historia y tecnología portátil de una forma brillante, y que aún hoy es recordado como uno de los shooters más sólidos y completos de la portátil de Sony. Marvel Nemesis fue lanzado en el 2005 para la PSP. Este título fue una propuesta muy distinta a lo que solíamos ver en juegos de superhéroes. En lugar de centrarse en aventuras clásicas, Marvel Nemesis apostó por un enfoque de combate uno contra uno, con una atmósfera oscura y una historia original que buscaba salirse de lo habitual. En este juego podías controlar a varios de los héroes más icónicos de Marvel,
pero lo interesante es que no se enfrentaban solo entre ellos, sino contra un grupo de personajes completamente nuevos creados específicamente para esta entrega. Los llamados imperfectos, estos villanos tenían diseños únicos creados en colaboración con la editorial, lo que le daba un aire fresco y diferente al título. La jugabilidad mezclaba peleas rápidas con escenarios interactivos. No se trataba solo de dar golpes, podías usar el entorno a tu favor, lanzando autos, destruyendo estructuras o utilizando los elementos del escenario como armas improvisadas. Marvel Nemesis quedó en la memoria como un experimento arriesgado, un juego que mezcló a los héroes clásicos con una nueva camada de personajes, con combates intensos y un tono más serio de lo que estábamos acostumbrados. Tomb Raider Aniversario fue lanzado en el 2007 para varias plataformas, incluyendo la PlayStation Portátil. Este título no era un juego más dentro de la saga, sino un remake del primer Tomb Raider de 1996. El juego, que marcó el inicio de la legendaria Lara Croft en el mundo de los videojuegos, fue desarrollado por Crystal Dynamics y se convirtió en un homenaje espectacular al origen de una de las heroínas más icónicas de la industria. La magia de este juego estaba en cómo lograba rescatar la esencia del clásico original, pero al mismo tiempo renovarlo por completo. Conservaba la atmósfera de exploración, misterio y arqueología que caracterizó al primer Tomb Raider, con tumbas ancestrales, ruinas llenas de trampas y criaturas misteriosas, pero todo reconstruido con un motor gráfico mucho más moderno para la época. En la versión de PSP, el juego sorprendió porque lograba transmitir esa sensación de aventura épica en una consola portátil. Para muchos, fue la forma ideal de revivir el nacimiento de Lara Croft, esta vez con todo el potencial técnico que la tecnología de los 2000 podía ofrecer. Un título que combinaba nostalgia, aventura y desafío, y que se convirtió en un imprescindible para la PSP y los fans de la saga. FIFA Street 2 fue un juegazo de fútbol lanzado en el 2006 para varias consolas, incluida la PlayStation Portátil. Este título nos llevó a un terreno totalmente diferente al de los simuladores tradicionales de fútbol. Aquí no importaban las ligas, las tácticas o los estadios masivos. Lo que mandaba era el estilo callejero, la habilidad individual y la espectacularidad en cada jugada. En FIFA Street 2, el balón se convertía en una herramienta de creatividad. Cada partido se jugaba en canchas urbanas reducidas, rodeadas de muros y con un ambiente que transmitía la esencia del fútbol callejero real. Los regates imposibles, las bicicletas interminables, los caños y las acrobacias eran el verdadero lenguaje del juego, mucho más allá del simple marcador. Lo más adictivo era su sistema de trucos y combos. Cuanto más habilidoso y arriesgado fueras con la pelota, más puntos acumulabas para activar el famoso Game Breaker, un disparo casi imparable. FIFA Street 2 no era un simulador de fútbol, era un festival de freestyle, creatividad y adrenalina, donde podías sentirte como Ronaldinho en sus mejores años, dominando la pelota con una sonrisa y humillando rivales con pura magia. Vamos con uno de los juegos de plataforma más recordados de la era PSP. Crash of the Titans fue lanzado en el 2007 para la PlayStation Portátil. Este título representó un giro bastante interesante en la clásica fórmula de Crash Bandicoot. Todos conocíamos al marsupial naranja por sus aventuras llenas de saltos, cajas explosivas y carreras frenéticas. Pero esta vez el juego decidió arriesgarse e introducir nuevas mecánicas que lo hicieron único dentro de la saga. En Crash of the Titans, además de la clásica jugabilidad de plataformas y acción, apareció una novedad que cambió por completo la experiencia: la posibilidad de controlar a los propios enemigos gigantes, conocidos como los Titans. Estos poderosos rivales podían ser domados por Crash después de debilitarlos, y una vez bajo tu control, se transformaban en aliados temporales con habilidades especiales que abrían nuevas formas de combatir y explorar los escenarios. La historia seguía el humor característico de la franquicia. Crash of the Titans fue una apuesta diferente dentro de la saga, que mezcló la nostalgia de la jugabilidad clásica con ideas frescas, dándole un aire nuevo al marsupial más famoso de los videojuegos. Daxter fue uno de esos juegos que brilló por mérito propio en la PSP. Fue lanzado en el 2006 de manera exclusiva para dicha consola. Este título fue toda una sorpresa porque le dio protagonismo a un personaje que, hasta ese momento, siempre había sido el acompañante cómico de la saga Jak and Daxter. Aquí, por primera vez, el simpático y sarcástico Daxter se convirtió en el héroe principal de su propia aventura. La historia está ambientada entre los sucesos de Jak and Daxter, de Precursor Legacy y Jak 2, y nos cuenta lo que ocurrió mientras Jak estaba preso. Armado únicamente con su ingenio, su humor y una herramienta poco convencional, un insecticida eléctrico que servía tanto para limpiar plagas como para repartir golpes, Daxter se convierte en exterminador de bichos en una ciudad infestada. El juego ofrecía una mezcla muy entretenida de plataformas, acción e exploración, con escenarios variados llenos de detalles, enemigos curiosos y misiones desafiantes. Daxter no solo fue un spin-off, sino una aventura sólida que expandió el universo de la saga y demostró que el pequeño compañero podía cargar con el papel protagónico.
Finalizamos con una joya de Rockstar Games, Manhunt 2. Fue lanzado en el 2007 para PSP. Este título desarrollado por Rockstar Games se convirtió rápidamente en uno de los juegos más controversiales de su tiempo. Mientras otras sagas buscaban acción más comercial, Manhunt 2 se sumergía en la oscuridad absoluta, presentando una experiencia cruda, perturbadora y sin concesiones. La historia nos ponía en la piel de Daniel Lem, un científico que escapa de un manicomio tras un experimento fallido que le borra gran parte de la memoria. A partir de ahí comienza una travesía llena de paranoia, violencia y misterio, mientras intenta descubrir la verdad detrás de lo que le ocurrió. El tono narrativo era completamente adulto, con una atmósfera densa y psicológica que marcaba una gran diferencia respecto a la mayoría de títulos de la época. La jugabilidad mantenía la esencia del primer Manhunt, un sistema de sigilo extremo donde la clave no era atacar de frente, sino moverse en las sombras. Más allá de la controversia, Manhunt 2 es recordado como un juego que se atrevió a ir más allá, explorando los rincones más turbios de la mente humana y planteando una experiencia que no era para cualquiera. Finalmente hemos llegado al final de este video. No olvides apoyar mi canal con tu like y tu suscripción. Puedes dejar en la caja de comentarios el siguiente juego para el emulador PPS SPP que te gustaría que traiga al canal. Sin más nada para agregar, les deseo un buen fin de semana. Hasta luego.